En este punto quiero presentar al siguiente ponente, a Juan Pablo de Clientify, que vamos a seguir hablando de automatización, bueno, de funnels, de captación, de fidelización, de chatbot. Creo que tienes mucho de lo que hablar y muchas cosas que nos puedes enseñar, Juan Pablo. Bueno, ¿no queréis automatizaciones? Pues va la segunda taza. O sea que... Bueno, un aplauso para él, Nada, cuando muchas quieras. gracias. Muchas gracias, Óscar. Es muy importante lo que ha dicho este señor. Nosotros teníamos un servicio de traducción automática de la página web hasta hace unos meses que tradujo el nombre del fundador, Jesús Cuadrado, como Jesus Square. Y más cosas, sobre todo porque también hacemos publicidad en toda Latinoamérica y según el país, pues claro, el verbo coger significa cosas distintas. Y el verbo recoger, imaginaros también lo que significa, ¿no? Bueno, pues aparte de eso, yo estoy aquí para daros una segunda visión sobre el tema de las automatizaciones. Primero entraré por la parte de la turra del autopromo, me vais a permitir que la haga. Quiero agradecer a Fabián y a la organización el que nos haya permitido venir aquí a dar esta charla, así también como patrocinar, ser uno de los patrocinadores de este evento y daros a conocer porque son de las primeras acciones que estamos haciendo de PR para dar a conocer un poco más la marca de Clientify, la marca del servicio de Clientify. Hoy vamos a mandar a nuestro comercial estrella, pero al final pues me han mandado a mí, lo siento mucho. Tenía la agenda un poco ocupada y como era un tema de películas, pues decidimos llamarlo el Club de la Lucha. Pues tenemos sede, principalmente nacimos en Almería, aunque ya tenemos sede en bastantes países. Tenemos sede en Almería, en Nueva York, este es el representante de Nueva York, y tenemos sedes también en Colombia, en México, en Argentina, en Perú y en Ecuador, que hemos abierto este. Entonces, nosotros somos un CRM, comenzamos como un CRM, pero ya somos algo más que eso. Somos una plataforma de marketing y ventas que cubre toda la parte del embudo de ventas, incluso más allá, ¿no? Pero básicamente somos un CRM enfocado, perdonad porque la parte de abajo no se ve por la iluminación, en automatización. Somos muy fuertes en todo lo que tiene que ver la automatización porque entendemos que el CRM no es solamente la parte de la gestión del contacto y la actividad comercial, sino también todo lo que tiene que ver con la parte de adelante del marketing, de la captación y luego todo lo que va pasando por dentro y que necesitamos que pase por dentro para tener mejor calidad de vida. Porque si queremos escalar, podemos hacerlo de varias formas. Una de ellas es metiendo mucho más carbón, mucho más leña, mucho más recurso, generando mucha más masa laboral o escalando en cuanto, no voy a contar a vosotros las ventajas de escalar metiendo tecnología, pero sí tener la tecnología y usarla de la manera correcta. Entonces, hace unos años, Fran López, nuestro fundador, decidió que aparte de que la automatización era ya un estándar en este tipo de plataformas, teníamos que insistir muchísimo más para que esa automatización llegara a todas las partes de la cadena, como ahora os voy a explicar. Bueno, la parte de la turra es que estamos enfocados, estamos separados, o nosotros nos denominamos en varios módulos, por aquí, marketing, ventas, social, inbox, inteligencia. Ya os han hablado antes un poco los compañeros, la competencia os ha hablado de más o menos estas cosas, con lo cual os agradezco el ahorro y a vosotros también os vendrá bien porque así tardo menos. Pero la parte de la captación es la parte que entendemos como ventas, la parte de marketing, la parte de ventas es todo aquello que tiene que ver no solo con la intención en convertir, sino con la parte de la gestión del equipo comercial. Estamos siempre muy enfocados o siempre muy pensando en toda la parte del front, pero nosotros, y todas las plataformas que hay en el mercado, pero hablo yo porque vengo a hablar ahora de mi libro, nosotros estamos muy enfocados en que esa parte de ventas tiene que estar enfocada en la gestión del equipo comercial, de la fuerza de ventas, en cómo entre ellos se reparten los leads, se generan las oportunidades, se efectúan las distintas etapas de una venta que pueden generar en un presupuesto, en una factura y en una conversión final. Esa parte está dentro de un CRM y esa parte es todo lo que tiene. Nosotros cubrimos todos esos espectros, ahora acabamos de incorporar incluso la firma electrónica. No tienes que salir de Clientify para poder enviar un documento, lo hacemos a través de un aliado, con una alianza que hemos hecho con Firmafy y en esta semana, la semana que viene, ya estará desplegado. Y no saldrás de ese entorno. La parte del inbox, que es la parte que concentra todas las comunicaciones, puedes comunicarte por correo, puedes comunicarte por chatbot, puedes comunicarte por WhatsApp. Somos de las pocas empresas en el mundo que tienen la integración oficial de WhatsApp y la calidad de vida de un equipo de soporte, un equipo comercial, gana mucho cuando está todo concentrado ahí, ¿no? Eso es una parte que nos está dando grandes retornos. Y la parte de inteligencia, la parte de análisis, analítica, en la que somos tan competitivos como los demás. ¿Dónde estamos? Y con esto ya acabo. Ya tenemos más de 2.100 clientes, estamos en un número entre los 23.000 y 24.000 usuarios activos, ¿vale? A veces se nos caen algunos, pero normalmente vamos creciendo en un ratio muy interesante, 25 países. Somos ya 90 empleados, distribuidos, como os digo, en 3 continentes. Y hay más de 300 partners dentro del programa de partners que vienen a ser principalmente agencias de publicidad o agencias dedicadas a la comunicación digital que utilizan nuestra herramienta para dar servicios a sus clientes, mucho freelance y luego muchos sectores
que sorprendentemente parece que están muy alejados de la tecnología digital cuando hablamos del marketing, pero no es así, como por ejemplo las agencias de viajes, que tienen unas plataformas absolutamente brutales y flipantes a la hora de gestionar todo lo que es la relación con los agentes, con las reservas, con los sitios, con los espacios, ¿no? Y que nos utilizan, o por ejemplo las inmobiliarias, las agencias inmobiliarias. Principalmente empresas que tienen un montón de clientes de muy distinta tipología, a las que les tienen que dar muy distintos servicios y que no tienen una capacidad en términos de escala, de fuerza de ventas como para tener mucha gente trabajando. Entonces utilizan este tipo de herramientas y principalmente nos eligen a nosotros. Tenemos una academia fantástica de contenidos que está abierta a todo el mundo, os invito a que la conozcáis, academiaclientify.com. Y luego, bueno, pues somos el único agente digitalizador del Key Digital. Me extraña que son las 5 de la tarde y nadie ha mencionado el Key Digital. Ya oigo risas, ya eso es gente que también lo sufre como lo sufrimos nosotros. Somos el único agente de digitalización con solución propia, con lo cual ahí os lo dejo por si os interesa para alguna de vuestras historias. Bueno, normalmente cuando llega un usuario, un lead, un cliente potencial, y llega un poco con la idea de, bueno, me han dicho que vosotros vais a mejorar mi calidad de vida y que sois muy buenos automatizando, ¿qué hago? ¿Vale? ¿Cómo me enfrento a esto? Entonces nuestros operadores, porque le atiende una persona, le hace un plan, le plantea un plan que es, bueno, lo primero es una formación que tiene que ver con la gestión, la utilización de un CRM, desde un punto de vista básico. El nuestro se puede complicar un montón, pero por lo menos esta parte la lleva. Luego lo que es la gestión de los leads, no es exactamente lo que haces con la herramienta, sino lo que digamos, los protocolos, la cultura que tienes que hacer con esa gestión de los leads dentro de tu empresa, según la masa que tengas, si tienes 10 comerciales, si eres una sola persona o si tienes 50, es así. Y eso vale para todos los tipos de CRMs. El marketing, ¿cómo integras una herramienta como estas dentro de tu estrategia de marketing? ¿Qué canales tienes o qué nuevos canales puedes crear? Porque una herramienta como la nuestra y como las que hay en el mercado te permite hacer una serie de marketing, un tipo de marketing que hasta ahora no podías hacer. Luego la elección de tu buyer persona y el análisis de embudos para hacer la creación. Y luego la automatización, que es donde entramos. Nunca se llega a la automatización desde las primeras etapas, siempre se llega después, porque lo más importante es la planificación y es una cosa en la que os voy a insistir bastante. Anda, se ha desconfigurado esto. Bueno, no pasa nada. Bueno, la planificación es lo más importante antes de automatizar. Es como un guión de una película, es como un plano de una obra, es como, bueno, plantearte la estrategia o tu frase catch para entrar a alguien, ¿no? A una persona. No entras a lo bestia, sino que directamente empiezas a pensar algo y dices, bueno, a ver cómo me manejo yo esta situación. Y cuando vemos y hemos comprobado, ya sobre todo hace tiempo, pero bueno, ya lo tenemos cada vez más trabajado en Clientify, cómo se acerca a una persona al marketing digital y se le plantea una estrategia de automatización, queda fascinado por la herramienta, pero realmente no sabe muy bien por dónde empezar a trabajar. Entonces, lo más importante es sentarte con un papel. Yo os voy a poner un ejemplo de un partner nuestro que, bueno, hace unas cosas absolutamente flipantes, y ahora lo veréis en un vídeo que pondré más adelante, ahora mismo no. Y lo primero que hay que hacer es analizar tu embudo de ventas, porque no es lo mismo el planteamiento que vas a hacer cuando estás en la parte alta del embudo a cuando estás en la parte baja o en la parte media. Eso cuando nos vamos a un embudo tradicional de conversión, no me ha salido tan bonito como el de Josep, pues, pero bueno, es el que el PowerPoint me sugería, aquí abajo pone conversión. No es lo mismo el tipo de marketing, no es lo mismo el tipo de acción comercial y no es el mismo tipo de automatismos los que generas cuando estás aquí arriba, que estás aquí o estás en medio. Y a este embudo le falta la otra parte, que es importantísima, que es la parte de abajo donde se vuelve a abrir, que es la parte donde está la fidelización, el upgrade, la satisfacción del producto, meterle lo que estamos diciendo de la academia para hacerle el follow-up de contenidos, es decir, los embudos no solamente van hacia abajo, sino que a partir de aquí también se abren, pero no me cabía en el PowerPoint, y ahí tenemos un montón de automatizaciones también. Nuestra automatización de Free Trial tiene, la última vez que miré, cerca de 20 pasos, con sus distintos disparadores. Y sus distintos mensajes y sus distintas... O sea, es una locura estupenda, porque nos da muy buenos resultados, pero es un trabajo que si no te sientas a planificarlo muy bien, insisto, con un lápiz o un papel o una herramienta como Funnelytics, por ejemplo, no tiene ningún sentido que te pongas delante de ella, ¿no? Bueno, estas son algunas notas que lo tenéis, hay que anticipar, o sea, hay que crear, aparte de lo que os estoy hablando de esa planificación, pero la parte de crear las automatizaciones internas, que tienen que ver, siempre pensamos en términos de automatizaciones, y es una cosa como bastante extendida cuando ves cursos o ves webinars y tal, en lo que nosotros hacemos hacia el cliente. Es decir, pues entra por aquí, selecciona determinada historia, yo le mando un correo, luego le entro con un pop-up, luego más tarde, bueno, todo esto, dices, bueno, joder, pues puedo hacer un montón de cosas. Pero internamente, si tienes una fuerza de ventas de 5, 10, 15, 20 personas, ¿qué automatizaciones puedes generar para estar dentro? Esa es la parte que no es tan conocida, pero es la parte casi tan importante o más que la otra, porque es la que al final acaba
estando en la parte de la generación de oportunidades y ventas y lleva a una conversión. Cuanto más fuerte tengas esta parte, más seguridad de conversión vas a tener, ¿vale? Le descargas un poquito de trabajo a los de marketing, que siempre estamos ahí como muy obsesionados en meter mucho lead, y luego, bueno, ya convertirán los de ventas. Bueno, pues fliparíais con la cantidad de automatizaciones que se tienen dentro, incluso automatizaciones, que es una cosa que luego pongo por ahí, anidadas. Automatizaciones que disparan automatizaciones a su vez. Luego os pongo algún ejemplo para que lo veáis, ¿no? Quería enseñaros, ahora sí, un momentín, ponemos este vídeo. Este chiquillo de aquí es Marlon Geles, que es un partner nuestro que tenemos en Colombia, es un chaval fascinante, tiene un webinar que lo podéis buscar, Clientify, embudos, lo buscáis, Marlon Geles se llama, y lo buscáis y es una masterclass sobre cómo hace él sus embudos de venta. Yo os he seleccionado un fragmento de un minuto apenas, un minuto 10 segundos. Él utiliza esta herramienta que se llama Funnelytics, ¿vale? Aquí tenéis el nombre de Marlon Geles. Y él en este webinar describe cómo ha generado sus propios embudos y sus propios túneles o funnels a la hora de venderse él. Él tiene una agencia de marketing y diseño dedicada a, sobre todo, músicos y actores, pero dedicada a venderse él. Y ahora sí, por favor, podemos poner el vídeo. Lleva audio. A mí me encanta siempre dibujar los funnels. Yo tengo funnel para todo, para Facebook, para Libu, y pues este es como nuestro funnel actual, que fue lo que Jenny nos preguntó con respecto a cómo va funcionando todo el tema de correos. Se dan cuenta, miren, No todo sé lo si que lo veis podemos bien, hacer pero y todo esto es está el mismo funnel. automatizado en Clientify. Todo esto es Cada una landing, automatización. funnel de consideración, funnel de Lo que pasa es que conversión. no Eso se ven fue lo las que les rayas que mostré, pero conectan ya las cosas dibujado de entre manera sí. diferente de cada acción que tienen, los correos y todo hasta llegar a una venta como tal. Me gusta como dibujar, me siento pintando, entonces por eso me gusta. Si se dan cuenta, esto tiene forma allí de un funnel. Eso es un poco como tal. Y acá tenemos nuestra automatización como tal. Si abre, si no abre, pasa al middle of the funnel, y si lo abre el siguiente, pasa al BOFU. Bueno, cada uno tiene sus perversiones. No sé si lo habéis podido apreciar bien, porque bueno, por la calidad de la proyección no se ve, pero todos esos puntitos, iconos que habéis visto están interconectados entre sí, pues como un argumentario telefónico. Si pasa una acción o si llego aquí que le envío, que le mando, si me dice que sí, le puedo integrar dentro de una lista, por ejemplo, de audiencia de Facebook, que eso también se puede hacer, o le envío un email, si tarda 3 días en contestarme el email, yo le mando otro, y si no tal, le intento mandar un WhatsApp, bueno, pues todo eso lo tiene hecho, y una vez que lo tiene estudiado, lo manda y lo programa en su CRM favorito, que curiosamente pues es Clientify. Ahora os enseñaré algún ejemplo más, ¿no? Perdón, voy a apuntar para allá. Esto es. Bueno, estoy hablando de automatizaciones, simplemente voy a dar un breve repaso a lo que normalmente consideramos las acciones típicas y a mandaros un poco la atención hacia esas otras cosas que tienen más que ver con la gestión interna de los leads, ¿no? De la parte de comercial. Bueno, pues envíos de mails personalizados, esto es lo de siempre. Seguimiento de compras y abandonos de carrito. Por cierto, estamos integrados con PrestaShop, con WooCommerce y con Shopify. Y principalmente para lo que se utilizan las automatizaciones en un CRM es para el seguimiento de carritos abandonados, habiendo módulos que se supone que tienen estas aplicaciones. Lo que pasa es que cuando conectas un CMS de e-commerce con un gestor de CRM, las posibilidades de gestión y unidas a las automatizaciones, de nuevo, como estoy contando, que se pueden hacer desde estas, superan por varias magnitudes lo que se puede hacer de estos CMS, que lo hacen muy bien. Pero aquí se puede hacer un montón de cosas derivadas solamente a partir de un carrito abandonado o simplemente de una media de tipo de productos que te pide un cliente, más un montón de análisis más al estar integrados en un CRM, ¿no? Gestionamos y calificamos los leads a través de un sistema de puntuación, el lead scoring, que eso también requiere de una planificación. Oye, cada vez que un usuario haga algo con mi contenido o en mi página web, ¿qué puntuación le voy a dar? Y tengo que definir si esa puntuación es más importante, si es un email o si es un mensaje de WhatsApp. Pues eso ya dependiendo de cómo cada uno quiera valorarlo. ¿Por qué? Porque cuando ese lead scoring llegue, por ejemplo, a un 55%, hay una automatización detrás que dispara un aviso a determinado comercial en determinada zona que ha tenido determinado histórico de clientes relacionados con el perfil de este cliente y le urge a que haga una acción. Se la pone en su calendario de tareas, le manda un email, le persigue o le manda un mensajero a su casa para que le dé un palo en la cabeza si no le llama. O sea, todo este tipo de cosas son las que se hacen internamente, que a veces vivimos un poco al margen de ellas, pero que es muy importante recordar cuando se habla de automatizaciones. Seguimiento de las acciones realizadas en la web. Una vez que le tienes puesta una cookie, ya puedes saber lo que está haciendo en tu página web, con lo cual puedes generar acciones
y disparadores a partir de ahí, y la coordinación con campaña de pago en social media, como ya os he dicho con el tema de Facebook. ¿Pero qué más acciones se pueden hacer? Bueno, un poco lo que os estoy contando por encima. Este es uno de los más importantes, el etiquetado de leads. Cada vez que pase algo, déjale tranquilo, pero me lo etiquetas de alguna forma. Me dices, este está interesado en no sé qué, y lo dejas ahí. Y cuando ese lead scoring alcanza determinado nivel, como tiene esta etiqueta, entonces se ejecuta esta otra acción y hace otro tipo de cosas. Y si además este ya pertenece a determinada automatización que ha hecho determinado camino y ya le hemos cambiado una etiqueta, hay otra automatización anidada detrás que dice, oye, ahora ejecuta otro tipo de acciones. Sí, esto es para acabar loco y para acabar muy, muy tonto. Tienes que tener a alguien en la empresa que controle muy bien este tipo de cosas, que tenga un buen plan trazado o que tenga documentado. Nosotros documentamos todo lo que hacemos y tienes que tener muy bien documentado que estás haciendo cada cosa, porque si no puedes incurrir en el problema final que os voy a comentar. Pero bueno, disparadores basados en tiempo, interacción, decisiones internas, inclusión y expulsión. Hay que limpiar las bases de datos y una de las mejores formas de hacerlo sin enterarte de que están pasando esas cosas es utilizando automatizaciones. Y bueno, todo lo que tenéis aquí, incluido los test A/B, ¿vale? Nosotros realizamos test A/B y cada vez que a un cliente le impacta una campaña que mandamos con el A o una campaña que mandamos con el B, podemos etiquetarle y podemos generar determinadas acciones dependiendo de qué ha elegido. Más acciones, pues el reparto de leads entre equipos de venta, por ejemplo. Esto que a priori siempre se habla de una forma muy elevada, nosotros lo tenemos microsegmentado hasta el último comercial, que tiene que atender, o el Growth Consultant, como solemos decirlo también, que tiene que atender determinado lead según ha ido interactuando con determinados puntos de esas automatizaciones. Asignación de tareas comerciales, envío de presupuestos y de nuevo también la mejora de la base de datos. Son una serie de cosas que están ahí, los elementos, bueno, pues mailings, formularios, chatbots, landing, audiencias de Facebook, gestión interna de leads, presupuestos y documentación inteligente. A partir de determinada, nosotros ahora, como se estaba comentando con el tema de la firma digital, si ha firmado un documento y además en qué orden lo ha firmado, si ha sido el primero, el segundo o el tercero, podemos decidir qué tipo de acciones llevar con ese lead, por ejemplo. Se pueden hacer un montón de cosas y se van a poder seguir haciendo un montón de elementos. Esto es un poco un diagrama, un vistazo del diagrama de lo que antes hemos visto con el vídeo de Marlon, y esto se plasma en Clientify de esta manera. He querido traeros un pantallazo sencillo de cómo se ven determinadas acciones. Lo que pasa es que, bueno, por el contraste, pues no se aprecia apenas. Pero bueno, aquí hay una caja que conecta con esta otra caja y aquí ya van pasando cosas, ¿no? Es decir, tú empiezas normalmente, estas estructuras se hacen de arriba a abajo, bueno, depende del editor, y aquí lo que le estás diciendo es que si el usuario ha entrado en determinada URL, porque le has hecho una campaña, le has hecho un mensaje o hay una captación detrás a través de un Google Ads, aquí está identificada y es un usuario registrado del que tenemos ya esa sesión o tenemos esa cookie, y ha llegado de esa campaña, ha llegado además a otra página que se dice por dónde empiezo, que es nuestro primer curso de la academia, cuando alguien adquiere el bono de Key Digital y decide aprender cómo se maneja, bueno, y entra y nosotros le metemos por ese embudo, empiezan a pasar cosas, ¿no? Empieza a pasar aquí un seguimiento de fidelización, que es, se activa una llamada a un compañero o compañera que le llama personalmente para ver cómo le está yendo con el proyecto, cuál es su índice de satisfacción y en qué le podemos ayudar. Aquí no estamos hablando de un robot, ni de un email, ni de una historia de estas. Estamos hablando de alguien que levanta un teléfono o un WhatsApp y le escribe, ¿vale? Si a los 3 días no hemos tenido ningún tipo de acción, oye, no nos ha contestado o es que no le hemos pillado, a los 3 días, este es un ítem de espera, vuelve a saltar otra vez una alerta a otra persona, no a la persona que le ha llegado, sino a otra persona, para que vuelva a hacer un seguimiento de ello. Esto continúa, ¿vale? Aquí en este caso tenemos otra, que es que nos llega un impacto a través de la página de Aztepartner, nos rellena el formulario de Aztepartner, con lo cual ya sabemos que es alguien que está interesado en una relación con nosotros más allá de un cliente, sino que quiere quiere pertenecer a nuestro programa de partner. Rellena, lo primero que tiene es una autorrespuesta con un email, inmediatamente después sale un mensaje por WhatsApp, porque normalmente nos ha dejado el teléfono, y si tiene WhatsApp le va a llegar un plantillazo, como decimos, le llega una plantilla nuestra, para tener ese primer impacto por WhatsApp, que al final acaba siendo uno de los principales medios de fidelización que vamos teniendo. Es también muy invasivo, pero en términos profesionales está funcionando extremadamente bien. Y dependiendo de la respuesta que haya hecho, la acción genera se genera otro disparo que le lleva a una cualificación. Aquí este es el ítem de antes. Llega a una cualificación que indica si viene desde España, tiene que ir a determinado consultor. Si llega desde Colombia, tiene que ir a determinado consultor. Y se generan varias cosas. La primera es
Por ejemplo, si al hacer la selección, el etiquetado como Lead España, es alguien con quien ya se ha tenido un contacto previo, ¿vale? Entonces entramos en uno de los decisorios que es no, y entonces se le crea una oportunidad basada en bueno, un tipo de oportunidad concreta. Una oportunidad es algún tipo de acción comercial ya planteada en un documento. Ya ha habido una precualificación, una cualificación y ya hay una acción documental, por así decirlo, ¿no? Y si no ha tenido interacción con nosotros, porque sí nos pasa que en ocasiones tenemos varias interacciones con el cliente antes de llegar a convertirlo, se crea otro tipo de oportunidad que tiene que ver pues, con otro tipo de gestión documental. ¿Qué tiene además bueno todo este tipo de automatizaciones? No sé si lo veis, pero aquí se ven unos números, ¿vale? Que te indica cuánta gente ha pasado por este punto. Con lo cual, a la vez de tú ver cómo están funcionando las distintas automatizaciones, sabes cuál es el impacto que estás teniendo real en contactos. Si pinchas aquí, te vas inmediatamente en tu CRM, en nuestro CRM te vas a ver el listado de contactos que hay o la generación de listas dinámicas o estáticas que tienes, con lo cual a partir de ahí también puedes tomar decisiones, como solemos hacer desde otras áreas, para ver qué hacemos con este tipo concreto de contactos. O sea, esto es un mundo, la verdad es que bastante, a veces muy estresante, ¿eh? Pero la verdad es que bastante bien. ¿Objetivo? Bueno, pues como yo siempre digo, que pasen cosas sin que tú te enteres. Este es el principal objetivo, ¿no? El segundo, yo creo que es escalar la oferta comercial sin escalar los costes, que es donde estamos todos. ¿Por qué? Porque este tipo de herramientas, como nosotros tenemos un dicho que te ofrecemos lo mismo que HubSpot, pero muchísimo más barato. Pero muchísimo más barato. HubSpot está en el torno de los 14, 17 mil dólares al año y nosotros estamos en los 789. Es decir, y estamos ofreciendo el 90% de lo que da un HubSpot. Con lo cual, te lo puedes permitir, da igual el tamaño de empresa que tengas, pero ya puedes empezar a trabajar desde cero con esto. Siempre pensamos, y es verdad, que lo primero que necesita una empresa cuando empieza es un ERP. Bueno, la diferencia entre un CRM y un ERP, por ejemplo, como el nuestro, es que le falta facturar, pero ya llegará, que estamos ya en ellos. Pero también es importante tener un software como un CRM, porque si no, toda esa primera parte al final acabas haciéndolo en Excel, no puedes hacer este tipo de cosas, acabas perdiendo mucho impacto, te obligas a crecer en costes económicos y en masa salarial, y al final pues es muy posible que le estés tirando adelante con tu proyecto con el freno de mano echado, ¿no? Puedes enfocar los esfuerzos comerciales en la interrelación crítica de la venta, en las demos, en las reuniones, en las negociaciones. No tienes que estar teniendo pues, una fuerza comercial que está preocupada de unos Excel, de unos listados, de determinados correos electrónicos que se pierden, porque siempre se pierden correos electrónicos. Bueno, de esta forma los tienes enfocados en su principal papel, que es vender, vender, vender. Asistir, vender, dar soporte y todo esto. Y luego eliminar muchas barreras entre la venta digital y la venta tradicional, porque esto parece que cada vez que hablamos de todo este tipo de herramientas digitales, parece que solamente nos enfocamos en productos digitales. Y no es así. Nos fliparíais con la cantidad de dentistas que utilizan herramientas como estas, por ejemplo. Y menos digital que una muela, pues creo que hay poco por ahí, pero se utiliza mucho, tanto por seguimiento de cliente, incluso como captación, porque yo no sé en vuestros entornos, pero vamos, es mucho más digital casi el dentista al que voy yo que en mi propia empresa muchas veces, ¿no? Es un poco flipante, ¿eh? Y me hace menos daño el dentista a veces también. Así que, bueno, nada más, quería aterrizar un poco todas estas ideas que se estaban planteando o se han planteado antes sobre el tema de las automatizaciones. Quería que vierais unos casos muy concretos. Quería insistiros mucho, dado que este congreso tiene una parte y una carga formativa muy fuerte, sobre la increíble necesidad de planificar muy bien cualquier cosa que vayas a hacer antes. Y un último consejo muy importante, que es que se corta, pero bueno, aquí decía, las cosas... tienes que intentar ser dueño de las cosas y no que las cosas se hagan dueño de ti. Es, por favor, periódicamente revisar todas las automatizaciones que tengáis. Poneros alarmas y poneros automatizaciones para revisarlas, porque no hay nada más triste que estén pasando emails y que la gente esté recibiendo cosas cuando esa acción comercial ya ha pasado o cuando no está. Es como cuando hay que quitarle las pilas a una cámara de fotos para que no se sulfate. Pues con las automatizaciones y con este tipo de procesos, documentarlo todo, planificarlo muy bien y de vez en cuando revisarlas, porque si no os podéis encontrar un susto o una gracia muy divertida. Y nada más. Os dejo aquí un formulario por si queréis rellenarlo de vuestros asientos, que disparará una automatización muy interesante, y quedo dispuesto pues, a cualquier pregunta, cuestión o cosa que tengáis. Muchísimas gracias y un saludo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Juan Pablo antes de que se baje del escenario? Si alguien quiere preguntar alguna cosita, por ahí. Vamos a ver. Hola, muchísimas gracias. Mira, me gustaría saber si es necesario u obligatorio que el CRM esté conectado con un ERP. Yo estoy trabajando con un ERP y tengo una base de clientes, que ya tengo ventas, etcétera, y digo, vale, me gustaría tener un CRM.
pero hay que conectar yo lo veo evidente, Sí. pero lanzo así la pregunta, a lo mejor no lo es. Sí, bueno, todo depende de la comodidad que quieras. Mi respuesta, evidentemente, es sí. Y de hecho, nosotros, por ejemplo, hace un mes, no, un poco más, nos integramos con Holded. O sea, tenemos una integración hecha con Holded donde lo que se pasan son contactos. Y cada vez que cambias un estatus de un cliente en un sitio, pasa al otro, con lo cual ya puedes hacer según qué cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque con nosotros no puedes facturar todavía. Estamos trabajando en integrar sistemas de facturación que van a llegar en menos de un año. Pero es verdad que cuando estás trabajando dices, bueno, es que me da mucha pena quedarme la parte del presupuesto, ¿no? Incluso que tengo el presupuesto firmado digitalmente y ahora tengo que generar la factura, entonces me tengo que ir al ERP, ¿no? Y entonces tengo que cambiar. Entonces es verdad que desde los grandes operadores, y cuando hablo de grandes operadores hablo sobre todo de Salesforce, Microsoft Dynamics, ¿no? Ellos ya sí están integrados porque de una forma natural, como son auténticos mastodontes, y además te lo venden así, lo que van haciendo es consiguiendo la integración de sus distintas plataformas. Entonces, en ese sentido, ellos lo tienen mucho más extendido. Los pequeños lo que solemos hacer es integrarnos a través de API, a través de nosotros te ofrecemos que tú te integres con Holded, pues pagando al que ha generado el software de integración con Holded por un precio, la verdad, que bastante bajo para la comodidad que te da durante un año, y entonces que las dos plataformas se integren. Yo creo que es muy necesario que toda la información esté integrada, no porque crea en que cuanto más integrado mejor nos va a ir como negocio, sino porque la unidad mínima de trabajo en cualquier empresa, desde el no del punto de vista de los procesos, pero sí del punto de vista de la gestión, es el contacto, ¿vale? Es el lead, es la persona con la cual cierras un acuerdo o haces un negocio. Entonces, tú tienes que ir a un punto donde en ese punto veas toda la interacción que has tenido con ese lead, con ese cliente o con ese potencial, todas las comunicaciones que has tenido, todo lo que han hecho tus compañeros, toda la gestión documental que has tenido y todas las facturas, todos los impagos, toda la conciliación bancaria, todo lo que has tenido, porque en algún momento vas a tener que interactuar o vas a tener que tomar decisiones y te conviene tenerlo todo en el mismo sitio. Entonces, todos estamos avanzando hacia una integración porque es lo lógico y lo normal. Luego estará el qué puedes hacer una vez que está integrado con toda la batería de herramientas y de funcionalidades que te proponemos, ¿no? Y bueno, pues es un trabajo en el que estamos trabajando mucha gente. Hay gente por ahí que está haciendo productos increíbles, nosotros creemos que estamos haciendo un trabajo razonablemente muy bueno, pero bueno, aquí os han presentado algunos. Holded, por ejemplo, pues es un software fantástico y nosotros nos llevamos fenomenal con él. De hecho, utilizamos parte de Holded dentro de la gestión propia de Clientify y entendemos que eso es una cuestión que ya está en marcha y que en un año y medio, 2 años, ni se planteará, será algo así natural. Yo te diría, y te recomiendo, que sí, que tiendas hacia integrarlo. Estudialo primero, planifícalo, mira a ver qué ventajas te da, porque a veces dices, bueno, es que me están ofreciendo un montón de cosas que no voy a usar, y yo solamente necesito usar 2 o 3 cosas. Bueno, pues oye, eso ya lo evalúas. Pero va a llegar de una manera natural. Como llegará de una manera natural dentro de 4 o 5 años, las integraciones a nivel de compra. Es decir, que un ERP compre un CRM o que un CRM compre un ERP, ¿vale? Porque ya empresarialmente no tendrá sentido que esté cada uno por su lado. Pero bueno, cuando llegue ese momento, pues nos tendremos que poner todos guapos. Muchas gracias, Juan Pablo. Nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más se atreve a preguntar qué significa CRM? Porque os veo aquí todos escuchando, pero... Bueno, pues nada, muchísimas gracias y muy probablemente pues en 1 o 2 semanas pues los asistentes aquí recibiréis un email con automatización que Fabián se habrá encargado de... Pues sabéis que Fabián es como el malo del Inspector Gadget, ¿no? Que está con 200 monitores acariciando un gato y a la vez haciendo 450 automatizaciones. Pues seguramente con una oferta por nuestra parte para que os acerquéis a conocerlos y a conocer a Tyler Durden. Un saludo.